voy a invitar a que abra su Biblia en el Salmo capítulo 24, Salmos, libro de los Salmos, el capítulo 24 o el Salmo número 24. Como usted se habrá dado cuenta, finalizamos una serie y siempre que iniciamos una nueva serie, antes de empezar la que sigue, cuando tenemos temas libres, a mí me gusta ir al libro de los Salmos porque hay 150 temas ahí que el Señor nos da y tenemos ya un archivo ahí precisamente en SoundCloud, como decía hace un momentito nuestro hermano Carlos, en donde puede usted ir y revisar otros salmos ahí en la palabra de Dios. El día de hoy vamos a ver el Salmo 24 y le hemos puesto como título La generación que busca al Rey. Vamos a leer todo el Salmo 24, pero vamos a tomar como base el versículo 6. ¿Ya lo tiene? Salmos 24, 6. Dice: tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. El día de hoy el Señor nos va a hablar por medio de este salmo, el cual se encuentra ubicado después de dos salmos muy importantes. Uno es el Salmo 22, que describe a Cristo angustiado en la cruz. Este salmo ya lo vimos nosotros. De hecho, el salmo se tituló Un grito de angustia. Vimos cómo el Señor Jesús allí estaba siendo angustiado, siendo afligido por nuestros pecados, siendo afligido por nosotros. Y después continúa el Salmo 23, un salmo muy conocido por todos, por toda la cristiandad, hasta por quienes no son cristianos. Este Salmo 23 describe a Cristo, quien ya fue angustiado en la cruz, lo describe ahora guiando a sus ovejas por sendas de justicia. Él nos guía por sendas de justicia por amor de su nombre. Y este salmo ahora que vamos a ver el día de hoy, el salmo 24, describe la vida de las ovejas de ese buen pastor. Describe también el destino eterno de estas ovejas del buen pastor. Y aquí se refiere a estas ovejas no como ovejas, sino se refiere ahora como a una generación, como la generación de los que buscan al Señor. Esta palabra generación es muy importante en la Biblia. De hecho, hace algunas semanas cuando hablamos acerca de esas palabras de Jesús en su sermón del Monte de los Olivos, en donde dijo: de cierto os digo que no pasará esta generación sin que todo esto acontezca. Y algunos se confunden e interpretan esta palabra generación como este grupo de personas que están vivos. Y cuando muere esa generación, pues ya sigue la otra generación, pero no debe ser interpretado así. Generación en el hebreo se refiere a un lapso de una vida, pero también se refiere a la gente que vive en un ciclo vital determinado. Podemos decir entonces que la generación empezó en Adán y continúa esta generación, y dentro de esta generación hay dos generaciones. Es lo que vamos a ver el día de hoy. Déjame te amplío esto un poco más viendo Génesis capítulo 7, para que veamos cómo generación en el hebreo se refiere a esto, a un grupo de gentes que viven en un ciclo vital determinado. Génesis 7.1 dice así, es donde vemos la primera aparición de esta palabra generación. Génesis 7.1 dice: dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca. Estábamos hablando del tema del arca de Noé, un tema que es inspirado por Dios, un suceso real, no es una historieta, no es nada ficticio, sino fue algo que realmente aconteció. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Y esta generación se refería a todos los que habían vivido antes de Noé y los que estaban viviendo en ese tiempo. Ahora yo te pregunto, después de Noé, Dios destruyó la tierra, por supuesto. Noé fue hallado justo porque Dios decidió verlo como justo. Él no era mejor que nadie. Noé obedeció a Dios, vino el diluvio y siguieron las generaciones. Pero yo te pregunto, ¿cómo fue la generación de los hijos de Noé? Pues malos, ¿no? Malos igual que los otros. ¿Y cómo es esta generación del día de hoy? La generación en la que hoy vivimos. Bueno, basta únicamente con encender el noticiero para que veamos todo tipo de cosas que están aconteciendo en el mundo. Esto no es yo no soy un periodista ni nada por el estilo, ni pretendo serlo, pero es que estamos en un mundo caído y hay esa tendencia de que cuando vemos las noticias y vemos lo que está pasando, decimos: ay, qué terrible está esta generación, qué terrible está este mundo en el que vivimos. Bueno, siempre ha estado así, desde los días de Noé. La generación que vino después de Noé, como fue uno de sus hijos, Noé lo tuvo que maldecir, fue una generación terrible y así continúa siendo. Y cuando vemos las noticias nos damos una idea de lo perversa que es esta generación en la que nosotros vivimos. Desde tiempos de Noé, cuando ocurrió el diluvio, vemos que la maldad de esta generación fue tal, subió de tal manera esa maldad que Dios la destruyó.
pero como he dicho y lo reitero, la maldad del hombre ha continuado. Moisés lo afirmó en un cántico, dice Deuteronomio 32, versículo 5. Aquí Moisés estaba hablando por medio de un cántico, y te lo leo en la palabra de Dios para todos, Deuteronomio 32, versículo 5, y está glorificando Dios a Moisés. A mí me impresiona cuando veo los cánticos de la Biblia cómo no son tan simples y repetitivos como muchos de las canciones que suenan en la radio cristiana, ¿no? Y que hablan más del hombre y que exaltan más al hombre que a Dios. Y no, y que yo soy la niña de los ojos, y que yo soy el friend of God, y que yo soy quién sabe qué, y tú dices que me amas, y todo se trata de exaltarse a sí mismos. Pero cuando yo veo los cánticos en la Biblia, hablan de Dios, y hablan también de las realidades de la generación en la que vivimos. Y este es el caso de Moisés. Dice Moisés así: Él no es corrupto, o sea, Dios no es corrupto. ¿Cuántos dicen amén? Y damos gracias a Dios por eso, porque Dios no es corrupto, ninguna maldad hay en Él. Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hombre para que se arrepienta. Y dice, pero sus hijos, o sea, los que fueron creados a imagen de Dios, han actuado corruptamente con Él. Ellos son una generación perversa y mala. Esto dijo Moisés en este cántico. ¿Qué tal? ¿A poco vemos canciones así el día de hoy? No, hombre, no. Todo es puro light, todo el asunto, ¿no? Pero fíjate cómo cantaba Moisés. Las generaciones que vinieron después también han sido malvadas. Muchos años después de que se escribió Deuteronomio, el Señor Jesús afirmó esto en Mateo capítulo 12, versículo 39. Mateo 12, 39, aquí vemos a Jesús hablando y describiendo cómo es esa generación, o cómo era, esa generación del tiempo de Jesús, muchos años después de lo que escribió Moisés, muchos años después del diluvio y todo esto. Dice Jesús en Mateo 12, 39, la generación mala y adúltera demanda señal. O sea, era tan mala y tan perversa que demandaba, exigía, reclamaba para arrebatar una señal de parte de Dios. ¿Dónde he visto eso, no? No, yo quiero ver milagros. Y hoy a las 5, reunión de sanidad y milagros. ¿Y quién dijo que Dios quería hacer sanidades y milagros a las 5? ¿Qué tal si los quería hacer a las 3:30 o a las 2:45? Pero bueno, así somos. Y la generación del tiempo de Jesús le demandaba a Jesús una señal. A ver, haznos una señal y vamos a creer. Como a veces nosotros nos comportamos con Dios. Señor, si tú me haces esto, yo voy a creer que en realidad existes. Y como no baja un rayo así y lo fulmina el que dice eso, ¿no? La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y ese es otro tema. Está hablando Jesús, estaba hablando de su resurrección, de que él iba a estar sepultado 3 días, así como lo estuvo Jonás en el vientre del pez, pero Jesús resucitó. ¿Cuántos dicen amén? El punto aquí es de que las generaciones han sido perversas. La generación como raza humana ha sido perversa. El día de hoy continúa así. En tiempos de Jesús fue así, pero hoy continúa así. Estuvimos por allá en el estado de California y allá fue uno de los primeros estados en donde se legalizó la marihuana. Entonces, cuando caminábamos por las calles, veíamos lugares muy bonitos, salimos a pasear con la familia y de pronto nos llegaba un olor así como que órale, ¿no? Y caminábamos un poquito y otra vez y bueno, creo que pues, a lo mejor hasta salimos medio marihuanos de ahí de los lugares donde andábamos, ¿no? Porque por todos lados te llegaba el hornazo y es lamentable. Después nos dimos cuenta y nos enteramos de que supuestamente allá es el mes de la marihuana, el mes de julio. ¿Qué te parece? El mes de junio fue el mes de los gays y el mes de julio el mes de la marihuana. ¿Qué tal? Un verano pero impresionante, ¿no? Bueno, esa es la generación en la que nosotros estamos viviendo. Por otro lado, siempre dentro de esa generación mala, adúltera y perversa ha habido una generación que busca al Señor. El día de hoy vamos a ver cómo es que vive esta generación que busca al Señor y también cuál es el destino de esta generación. No debemos de centrarnos únicamente en vivir un día a la vez, como dice aquel corito, ¿no? Sino que debemos de tener nuestra mente, sí, un día a la vez, cada día tomando nuestra cruz y siguiendo al Señor, pero también con una perspectiva eterna, de saber que hay una esperanza. Los del mundo no tienen esperanza y dicen, bueno, pues hay que vivir la vida porque es una y hay que vivirla y etcétera. Y porque este mundo se acaba aquí y cuando muramos cerramos los ojos y blackout, bye. Pero ¿sabes algo? Para nosotros, los creyentes, hay una esperanza, hay vida después de esta vida, hay vida eterna. Pero vamos a ver entonces el destino de esta generación que busca al Señor
y una generación que está dentro de una generación adúltera y perversa. Salmos 24:1. Vamos a ver ahora sí el versículo 1, de allí en adelante. Yo espero me haya podido explicar con lo que hablé al principio, de que Jesús dijo: de cierto os digo que no pasará esta generación sino que sin que todo esto acontezca. Y se refería a la generación que busca al Señor. Nosotros no seremos destruidos, nada ni nadie nos separará de su amor. ¿Cuántos dicen amén? Dice el versículo 1: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. La generación malvada, la generación que no busca a Dios, no reconoce a Dios como creador. Esto es uno de los principios básicos de las personas del mundo, de esta generación y de la generación de Jesús y de la generación de antes de Jesús. No reconocen a Dios como creador. Eso se le conoce como ateísmo, la teoría de la evolución, del Big Bang, o como tú quieras llamarles. La corrupción entonces del hombre tiene su raíz, aquí lo vemos en el versículo 1, tiene su raíz en la negación de Dios como creador, en la negación de Dios como sustentador. Aquellos quienes niegan a Dios como creador están destinados a una vida de miseria, a una vida de corrupción, a una vida que lleva a la destrucción. Y hay personas quienes niegan a Dios como creador con su boca, pero hay otros quienes prácticamente niegan a Dios como creador. Fíjate lo que dice el Salmo 14, versículo 1. Te lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Salmo 14, 1. Fíjate cómo califica la Biblia a aquellos quienes dicen, ya sea con sus palabras o con su actitud, que Dios no existe y que Dios no es el creador. Dice Salmos 14, 1: solo los necios dicen en su corazón. ¿Te fijas? Dice Jesús también que de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón también salen nuestras acciones. ¿Cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él, tal es su comportamiento. Y aquí el Salmo dice, los necios, otras versiones, si lo ves en otras versiones, dice los tontos, dice los, ya mejor no sigo hablando, ¿no? Pero ya entendió la idea. Solo los necios dicen en su corazón, no hay Dios. Ellos son corruptos y sus acciones son malas. No hay ni uno solo que haga lo bueno. Algunos afirman que no hay Dios. Otros afirman que Dios, pues, al no existir, no creó nada, que todo se hizo solo. ¿Cómo la ves? Que hubo una explosión en no sé dónde, no sé cuándo, y no saben explicar cómo. Todas son hipótesis y teorías que no son comprobables, pero que son cómodas para la mente corrupta y humana. Y dicen, hubo una explosión y de pronto todo fue creado. Y yo te pregunto, ok, científico, experto, erudito, vamos a tomar por cierto lo que tú dices, que hubo una explosión y que todo se creó. Los océanos, los peces, las montañas, todo lo que vemos, los bosques, los lagos, todo así tan maravilloso como vemos la creación, ordenadamente todo fue creado. Ok, ¿y cuándo se ha vuelto a repetir eso? Porque si es cierto, se va a repetir. Si es algo comprobable científicamente, se va a repetir. Pero ¿cuántas veces ha explotado algo y ha habido orden y ha habido belleza? Jamás. Y yo creo que los jóvenes que están allá en el campamento dicen, ¿dónde consigo esas explosiones? Para poner una explosión y que mi cuarto quede así todo ordenadito en donde debe de ir. Pues, claro, no tiene sentido. Por eso la Biblia dice, los que dicen en su corazón no hay Dios y que todo se creó de una explosión, son necios, son torpes, son tontos. Otros creen que simplemente una fuerza superior, dicen sí, no es Dios, pero algo así, una fuerza superior de pronto creó todo, pero lo creó y se fue y dejó todo así girando. Bueno, eso podría tener un poquito más de sentido, pero a fin de cuentas lo que están diciendo los que piensan así es que son autosuficientes y que no tienen que rendirle cuentas a nadie, porque esa fuerza superior creó y desapareció. Así que viven siendo ley para sí mismos y viven creyendo que son los arquitectos de su propio destino. En cambio, la generación que busca al Rey, la generación que busca a Dios, reconocemos que Él es el creador, que Él es el creador de todo y de todos. Nosotros no somos necios, somos sensatos, como dijo el apóstol Pablo. Y cuando vemos la creación de Dios, no sé a dónde fuiste de vacaciones,
Pero si fuiste aquí nomás a Galveston, puedes ver la creación de Dios y puedes ver el mar y la inmensidad del mar y dices, ¿dónde termina todo esto? Y puedes ver los animales que habitan debajo del mar y las profundidades que hay, puedes ver el universo, las estrellas, qué sé yo, la creación de Dios y decir, gracias Dios porque tú creaste todo esto. Ayer tuvimos un atardecer maravilloso y es bueno de pronto salir un poquito de la ciudad y salir un poquito del ruido y ver cómo son los atardeceres en los lugares, en el country, ¿no? Así en los ranchos, ver cómo sale el sol, cómo el sol se oculta y ver las estrellas. Es la creación de nuestro Dios maravilloso y nosotros le atribuimos a Dios todo eso que Él ha creado. Y el Salmo 100, versículo 3 también dice así: reconoced que Jehová es Dios. Este mandamiento le es dado al pueblo de Dios. Fíjate cómo el Salmo es un cántico y los cánticos del pueblo de Dios incluyen mandamientos, incluyen directrices al pueblo para que haga. Alaben, canten, aplaudan, póstrense. Esto es parte de la alabanza y de la adoración. Y dice este Salmo, reconozcan que Jehová es Dios. ¿Cuántos le reconocen como Dios? Lo dice, Él nos hizo, no lo olvides, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Esto se lee simple, a lo mejor ya lo habías oído, ya lo habías cantado, pero tiene un profundo significado. Si reconocemos que Dios es Dios, que Él es el creador de todo y que Él nos creó, que no nos hicimos a nosotros mismos, vamos entonces a poner atención a lo que Él nos diga. Esto significa que le pertenecemos a Él. No nos pertenecemos a nosotros mismos. Eso de que es mi vida y nadie se mete en ella, y eso no va con la generación que busca al Señor, con la generación que busca al Rey, porque somos su pueblo y como pueblo suyo le pertenecemos. Es decir, si tú vives en una nación, en esta nación, le perteneces a esta nación. ¿Cuántos dicen amén? Y bueno, cada que compras algo, un impuesto se va para esta nación. O sea, parte de tus ingresos se van automáticamente para este gobierno, para esta nación. Y le debemos lealtad a esta nación. Amén. ¿Sí? O sea, nada de que no, yo soy de Panamá, no, yo soy de México, yo soy de Puerto Rico. Sí, qué bueno, pero estás en esta nación y le debes lealtad, honra a esta nación y darle al César lo que es del César y todo esto, ¿no? Y estamos bajo las reglas, bajo las leyes de este país. ¿Por qué? Porque es nuestro país, el país en el que nosotros vivimos. Bueno, salvando todas las diferencias, reconocer que Dios es nuestro Dios y es nuestro Señor implica que le pertenecemos por completo a Él, así como lo cantábamos. Me entrego por completo a ti. Tú eres mi dueño, eres mi Señor, eres mi todo. Y no nada más lo decimos bonito, así en un tono bien poético, no nada más lo cantamos, sino que lo practicamos, lo vivimos, sale de nuestro corazón. ¿Cómo se ve esto? Bueno, Dios es mi Señor, Dios es mi creador, Él me hizo y no a mí mismo. Es domingo, día de reunión. ¿Vamos a ir a la reunión? Esa pregunta ni se hace, porque es el día del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Es el día del Señor, no se cuestiona. Y está en la misma ley de Dios, santificarás el día de reposo. ¿Sabes qué significa eso? Separarás este día. Este día no es para lavar, no es para planchar, no es para etcétera, ¿no? Para doblar la ropa, aunque lo puedes hacer, ¿no? Pero es un día santificado para Dios, dedicado para Dios. Lo doy gracias a Dios porque no somos de esas iglesias en donde empieza la alabanza y está vacía la iglesia y se va llenando la mitad de la alabanza. Y todavía es la predicación, va a la mitad de la predicación y llega alguien así como que en serio, pásame la resortera para, ¿no? Es que se me hizo tarde. Entonces no te preparaste. Te dormiste viendo Netflix a las 3 de la mañana. Eso no es santificar el día de reposo. Eso es considerar a Dios como menos. Eso es considerar yo me hice a mí mismo. Y yo trabajo mucho toda la semana para levantarme a las 5, porque ahí sí tengo que trabajar y ahí me pagan. ¿Sí? ¿Te fijas? Eso es ateísmo práctico. Eso así se ve, no reconocer que Él es nuestro creador, que somos pueblo suyo y que somos ovejas de su prado. Ser oveja de su prado implica que Él es el buen pastor. Por cierto, lo vimos en el Salmo 23. Él es el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y gracias a Dios que yo no soy el buen pastor. Yo soy un pastor, pero yo no soy el buen pastor que su vida da por las ovejas, porque si yo doy mi vida para las ovejas, pues ahí se acabó David Guevara.
Pero Jesús dio su vida para volverla a tomar, resucitó al tercer día. Y Él nos sigue guiando por sendas de justicia por amor de su nombre. Y reconocer que nosotros somos ovejas de su prado es darle a Él el timón de nuestras vidas o el volante de nuestras vidas. Y si Él nos dice, vas para allá, y tú dices, ay Señor, pero es que para allá está muy oscuro, yo te guiaré por sendas de justicia. Aunque andes en valle de sombra y de muerte, no vas a temer, porque yo voy manejando, porque yo voy conduciendo, porque yo soy el pastor y tú vas siendo guiado por mí. Esto es en lo que creemos la generación que busca al Rey. Así es como vivimos, así es como nosotros tenemos esta práctica. Veamos el versículo 2 del Salmo 24. Salmo 24, versículo 2. Después de decir de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, da una explicación, da una razón, da un motivo y dice, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. La generación malvada es tan necia, es necia, pero es tan necia, llega hasta tal grado de necedad, que cree que todo se creó de la nada, ¿verdad? Eso lo hemos visto. Pero para ellos quienes creen que todo se creó de la nada, yo les pregunto, ok, todo se creó de la nada, ¿y cómo se sostiene? ¿La nada lo sostiene? ¿Cómo se sostiene? O sea, ¿cómo la Tierra se mantiene girando bajo su propio eje, ¿no? Estoy recordando lo que vimos en primero de primaria, que hicimos nuestra maqueta ahí, o te la hicieron, ¿no? Tu maqueta ahí del planeta. Y la Tierra se mantiene girando sobre su propio eje alrededor del Sol y está a una distancia del Sol óptima, de tal manera que el Sol no la quema, la Tierra. De tal manera que no está tan lejos que se congela y que nadie puede subsistir y que no hay vida en el planeta. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? En cambio, la generación que busca al Rey cree en su corazón, creemos en nuestro corazón que Cristo sustenta su creación, que Dios sustenta su creación por medio de Cristo. Es lo que dice Hebreos capítulo 1, versículo 3. Hebreos 1:3. Así comienza esta epístola a los hebreos, exaltando a Cristo y exaltando a Dios como creador, y nos recuerda también cómo Dios sustenta todo en Cristo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, actuando en perfecta armonía. Dice Hebreos 1:3, el cual, siendo el resplandor de su gloria, está hablando de Cristo, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Nosotros creemos en eso. Nosotros creemos que por la palabra de Dios fueron hechas todas las cosas. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Ese es el poder de Dios, el poder creativo de la palabra de Dios. Él dice, sea la luz, y es la luz. Él dice, sea la expansión, y es la expansión. Sean los mares, sean los peces, todo Dios lo fue creando con el poder de su palabra, y la creación iba reaccionando, iba obedeciendo al poder creativo de Dios. Pero no solo eso, la palabra de Dios crea todas las cosas, pero también la palabra de Dios sustenta todas las cosas. La tierra es sustentada por la palabra del poder de Dios, manifestada en Cristo, quien es el resplandor de su gloria y quien es la imagen misma de su sustancia. Él es el verbo de Dios, Cristo es la palabra de Dios. Así que hacemos bien en ceñirnos a lo que dice su palabra y no dudar de ella. Y cuando hay decisiones en nuestra vida que decimos, esto dice la palabra, pero si hago lo que dice la palabra me voy a meter en problemas, hacemos bien en confiar en lo que dice la palabra, porque es tan poderosa que creó los cielos, que creó la tierra, es tan poderosa que sustenta los cielos y la tierra. Colosenses capítulo 1, versículo 17, hablando también de Cristo, quien es el mensaje, el verbo de Dios. Colosenses 1, 17. Estamos hablando de que Dios creó todo y que Dios sustenta todo, sostiene todo. Dice Colosenses 1:17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, en Cristo subsisten. La generación que busca al Rey reconoce que Dios, como creador y como sustentador, es dueño de todo y de todos. No nos confundamos. Jesús dijo que Satanás es el príncipe de este siglo. Dios le cedió cierta autoridad a Satanás, pero Dios sigue siendo el Señor. Entonces dicen amén. Él sigue siendo el dueño de todo y de todos. Y esto
a nosotros los creyentes no nos hace mejores que los demás. O sea, creer que Dios es el creador, que Dios es el sustentador y dueño de todo y de todos, no nos hace mejores que los demás. El error que cometían, de hecho, los judíos, y que todavía siguen pensando de esta forma, era y es pensar que ellos eran superiores a los gentiles. Ellos decían, nosotros somos del pueblo de Dios y estamos acá, y los gentiles, ellos no sirven para nada. Son réprobos, decían, son perros, son inmundos. Y ellos cometían el error de pensar que solo para ellos había salvación. Sin embargo, este salmo que estamos viendo deja claro que Dios es dueño de toda la tierra. De Jehová es la tierra y su plenitud, la creación, el mundo y los que estamos en el mundo, sean judíos o sean gentiles. Él es el dueño de todo y de todos. Los gentiles, ya desde aquí podemos ver, Salmo 24, Antiguo Testamento, miles de años atrás, ya desde aquí podemos ver que nosotros, quienes no somos judíos, quienes somos descendientes de Cuauhtémoc o de Nezahualcóyotl, de quien seas, ¿no? De quien seamos, nosotros quienes no somos del pueblo judío, ya estábamos en el plan de Dios, ya estábamos en la mente de Dios, ya estábamos en el corazón de Dios. Y así lo reveló Jesús en varias ocasiones, pero lo vemos también cuando Él daba este discurso del buen pastor en Juan 10. Jesús les reveló esto, les dijo, yo también tengo otras ovejas, hablándoles a judíos, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Y ahí estamos tú y yo, ahí estamos tú y yo desde antes en el plan de Dios. Y dijo Jesús, ellas oirán mi voz y me seguirán. Jesús también dijo esta idea en Lucas 4, esta idea de que los gentiles, quienes no provenimos del pueblo judío ni tenemos raíces judías, estábamos ya en el plan de Dios. Lucas 4, dije, 25 al 27. Hay otras, pero me voy a limitar solamente a estas por cuestión de tiempo. Lucas 4, 25 al 27. Por si alguien te dice, no, es que eso de la Biblia es para judíos, nosotros más bien es el Popol Vuh o otro tipo de literatura más prehispánica, qué sé yo. Bueno, podemos ver que Dios como creador ya nos tenía en su plan. Antes de que hubieran razas, antes de que Dios llamara a Abraham a salir de su tierra y de su parentela, Dios ya nos tenía a nosotros, los gentiles, en su plan. Lucas 4, 25, dice Jesús, si en verdad digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Esto lo vemos ahí en los Reyes, en los libros de los Reyes. Podemos ver cómo hubo esta gran sequía, cómo el profeta tenía una designación de parte de Dios, una misión de parte de Dios. Dios iba a hacer su voluntad y le había placido usar a Elías. Y resulta que había esta gran sequía y el profeta estaba que se moría, ¿no? Porque no había nada, no había agua por ningún lado, no había nada. Y a Dios le plació utilizar a una viuda para que pudiera suplir las necesidades del profeta. Decíamos un poquito el viernes, ¿no? Que Dios sostiene a sus siervos, Dios sostiene a sus profetas, a los pastores, a quien Dios llama para el ministerio, es Dios quien lo sostiene. ¿Cómo? Como a Él le place. Puede ser por medio de la iglesia local en donde sirve un pastor, eso es lo ideal, eso es lo natural, pero si no, Dios no está limitado a eso. Dios puede proveer a sus siervos de cualquier otro lado. Ayer que estábamos en el campamento de jóvenes, se quedaron los jóvenes ahí arriba y nos quedamos los pastores que veníamos de Tulsa, de Jacksboro, de donde dije ahorita, y nos quedamos platicando en una plática que empezó en un café y una plática casual que después se tornó en una plática ya más ministerial, y compartíamos y testificábamos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestra iglesia. Y todos llegábamos a esta conclusión de que Dios, cuando llama, Dios no solo capacita, sino que también provee, trae la provisión para que la obra se lleve a cabo. Quizás usted desconoce muchas de las circunstancias económicas de esta congregación, pero lo que sí puedo decirle es que Dios no nos ha abandonado desde el día 1 en el que nosotros comenzamos esta iglesia. Y esto lo veíamos en cada iglesia y escuchábamos. El pastor Fleming, a lo mejor lo comenta él cuando esté compartiendo con nosotros, vive en Nueva York, ¿no? En el Bronx, Nueva York. Las rentas son carísimas. Estamos hablando de rentas de una iglesia de hasta $16,000 al mes. ¿Qué te parece? Y los grupos son pequeños. Así que, ¿cómo logra una congregación construir o remodelar un edificio en medio de una pandemia y con tantos gastos y con tantos costos? Bueno, solamente con la provisión de Dios y confiando en Dios. Decía él que los de los locales alrededor le llamaban el pastor mafioso,
Porque dicen, ¿cómo le hace? ¿Cómo le hace para construir y para estar remodelando en estos tiempos en donde todos estamos cerrando y perdiendo nuestros negocios y locales? Bueno, es Dios quien provee. Y estaba yo hablando de Elías, cómo Elías fue alimentado por Dios y Dios escogió a una viuda. No quiero desviarme mucho del tema. Y dice aquí Jesús que esta viuda fue una viuda gentil. Dios usó a una viuda gentil, dice el versículo 26. Pero a ninguna de ellas, de las viudas de Israel, dice el versículo 25. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel, 26. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. De donde menos imaginamos, el Señor provee. Porque nosotros no le decimos a Él como creador cómo nos ha de alimentar, cómo nos ha de sustentar, cómo nos ha de hablar. Señor, mira, yo quiero que me enseñes cómo va a estar el plan y tiene que ser de acuerdo a mis términos y condiciones. No, mijo, no es T-Mobile ni es AT&T. Y muchos leprosos, aquí hay otro ejemplo, había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado. ¿No te impresiona esto? Había muchos leprosos en Israel, pero Dios, en su plan perfecto, demostrarle al pueblo de Israel que no era la onda nada más con los judíos, sino que Dios tenía otras ovejas de otro redil. Dice, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Ya estábamos en el plan de Dios. Nosotros como gentiles, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios como raza humana. Todos, no solo los judíos, sino los gentiles, todos a causa de nuestro pecado. La generación que busca al Rey reconoce que el hombre es por naturaleza enemigo de Dios. Así lo dice su palabra. Sea judío o sea gentil, de donde sea, de la raza que sea, del color que sea, de la generación en la que haya vivido, es por naturaleza enemigo de Dios a causa del pecado que Adán nos heredó. Sigamos leyendo el Salmo 24, ahora el versículo 3. Hace esta pregunta después de plantear estas dos realidades. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? ¿Qué representa el monte de Jehová en la palabra de Dios, específicamente en este salmo? Bueno, lo que representa el monte de Jehová en este salmo es el lugar en donde Dios mismo habita. Hay un lugar en donde Dios habita, sí, de Él es toda la tierra, Él lo llena todo en todo, Él está en todo lugar. ¿A dónde huiremos de su presencia? Pero también la Biblia nos muestra una realidad de que hay un lugar en donde Dios habita, un lugar santo. Es el lugar en donde Él tiene su trono de gloria. Podemos ver que David, el autor de este salmo, ubica el monte de Jehová en las alturas. Y siempre vemos esta idea. ¿Quién es como Jehová, que se sienta en las alturas y se humilla a mirar desde el cielo a la tierra? Jesús, cuando enseña a sus discípulos a orar, les dice, oren así cuando oren. Padre nuestro que estás en el cielo. Siempre vemos a Dios arriba y nosotros abajo. Y los pensamientos de Dios, dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Porque así como son tan altos los cielos, así tan altos que no ves dónde terminan, aunque te subas a un avión, aunque te subas a una nave espacial, es infinito. Bueno, así son mis pensamientos, más altos que los tuyos. Y siempre vemos esta idea de que Dios está arriba, nosotros estamos abajo. Pablo, en 1 Timoteo 6:16, Pablo, quien fue inspirado por el Espíritu Santo, nos ayuda a explicar cómo es ese monte, cómo será ese lugar en donde Dios habita, en donde Dios mora. Y Pablo dice en 1 Timoteo 6:16, el único que tiene inmortalidad, el único que habita en luz inaccesible. Aquí vemos ya otra idea. Está en las alturas, allá muy arriba, hasta arriba, pero también en estas alturas hay luz inmensa y luz inaccesible. Trata de ver, o mejor no, el sol directamente. Nadie puede sobrevivir sin que se dañen sus ojos. Bueno, Dios está en los cielos, Dios está en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual o al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Y aquí tenemos ya otra idea más de cómo es ese lugar en donde Dios habita, en donde Dios mora. Pero en el Salmo 24:3 vemos cómo también David le llama a este lugar santo. No sé si tengas esa palabra en tu mente, la palabra santo. Algo santo es algo que es separado, que es apartado para un uso exclusivo. Tu cepillo de dientes es santo. ¿Sabías eso? Porque no tiene nada más que ver con lo religioso. Tu cepillo de dientes es santo porque nada más lo usas tú, ¿verdad? Nada más lo usas tú, nadie más lo usa.
y es para un uso exclusivo, que es lavar tus dientes, no limpiar tus zapatos. Si tú sacas tu cepillo de dientes para limpiar tus zapatos, ya queda santificado para esa función de limpiar tus zapatos. No lo vuelves a usar para acá, ¿verdad? Bueno, muchos cristianos dicen ser santos, viven sus vidas limpiando mugres de zapatos y luego quieren entrar a la presencia de Dios, a la limpieza. ¿Te fijas? Entonces vemos cómo este lugar es llamado el lugar santo y nos recuerda algo, nos recuerda cómo Moisés fue llamado por Dios, cómo tuvo Moisés este encuentro con Dios. Siempre que vemos a los hombres encontrándose con Dios, siempre Dios les recordaba algo, siempre Dios les recordaba que Él es santo, que Él es apartado de toda maldad. Dios le reveló a Moisés su santidad, fue lo primero que entendió Moisés de Dios en Éxodo 3:5, cuando le dijo a Moisés, que venía muy quitado de la pena, a este monte donde se estaba manifestando Dios, en aquella zarza que ardía y no se consumía. Y Dios le dice a Moisés: Moisés, quita el calzado de tus pies, tu calzado está sucio, no puedes así nomás come as you are, como esta idea, ¿no? No puedes llegar nomás come as you are. Nadie va al Padre si no es por Cristo. Quita el calzado de tus pies, porque el lugar en el que tú estás es un lugar santo. La presencia de Dios es santa. No podemos llegar como estamos. Necesitamos tener un encuentro con Dios. Sí, Él, a todo aquel quien viene a Él no le echa fuera. Pero hemos de venir con un corazón contrito y humillado. Hemos de venir pobres en espíritu, reconociendo que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. El único Dios, el creador y sustentador de todas las cosas, es santo. Eso quiere decir que no tiene absolutamente nada que ver con la maldad. Lo vamos a ver un poco más adelante. A veces queremos hacer cosas buenas en medios o con medios malos, con medios corruptos, y Dios no actúa de esa forma. No podemos llegar a la verdad con la mentira. No se puede, aunque tengamos buenas intenciones. ¿Cuántos dicen amén? No podemos vivir una vida en santidad el domingo cuando durante la semana nos conducimos de manera pues que no es santa. Sed santos, dijo el Señor, en toda vuestra manera de vivir, porque Dios es santo y Él no tiene nada absolutamente que ver con la maldad. Por eso David preguntó ahí nuevamente versículo 3: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién? Después de decir esto, ¿alguien puede decir aquí yo? ¿Quién estará? O sea, ya no es nada más subir, subes y te bajas, ¿no? Como cuando escalas una montaña o cuando vas a un paseo, llegas, ves qué bonito y te regresas. No, aquí habla de estar como quedarse. ¿Quién estará en su lugar santo? Y la respuesta es esta: el limpio de manos y puro de corazón. Hasta ahorita yo creo que ya te diste cuenta de que es imposible subir. Es imposible subir al monte de Jehová. De que es imposible entrar a esa luz inaccesible, porque la misma palabra dice que es inaccesible, o sea, no hay acceso disponible. Es imposible entrar a esta luz inaccesible del trono de Dios por nosotros mismos. Y subrayo eso, por nosotros mismos. No se trata de lavarse las manitas por medio de rituales. Muchos son así y dicen, bueno, ¿qué es domingo? Vamos a la iglesia, ok, ya canté, ya ofrendé, ya escuché, vámonos, bye, ya cumplí. Bye. Y a vivir mi vida. Eso es religión. Sea aquí en casa de oración, sea en la metodista, sea en la luterana, sea en la que quieras. Es religión, es lavarse las manos nada más de manera ritual para supuestamente limpiar el corazón. Es lo que le dijo Jesús a los fariseos. Les decía, ustedes se lavan las manos y son sepulcros blanqueados porque por fuera están muy limpiecitos. Hasta huelen bien, pero por dentro son un desastre. Son huesos de muerto podrido y engusanado. Eso es religión. Pero Cristo nos llama no solamente a ese lavado de manos ritual y a cumplir con la religión, etcétera. Él nos limpia por completo. Él, es más, nos da un nuevo corazón, porque este corazón que tenemos es necio, es engañoso y es perverso. Y el Señor nos da un nuevo corazón. El único perfecto y el único santo fue y es Jesús. El único hombre que ha caminado por esta tierra en santidad, sin cometer ningún pecado, ni siquiera con la mente o por omisión, ha sido Jesús. ¿Por qué? Porque fue concebido sin pecado. Fue concebido no por voluntad
de hombre, sino por voluntad de Dios, por medio del Espíritu Santo. Jesús fue concebido sin pecado y nunca pecó. Y Él, según Juan 14:6, que tú lo sabes de memoria, es el único camino para llegar al Padre, a esa luz inaccesible, a esos cielos, a ese lugar santo. Él es el único camino. Él lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, porque Él ya está habitando ahí. Nadie viene al Padre sino por mí. Su palabra, la palabra que creó los cielos, la palabra que creó la tierra y que la sustenta, es aquella que nos limpia por completos, aquellos quienes creemos en Jesús. Un capítulo después, en Juan 15, el Señor Jesús dijo en versículo 3 a los discípulos: esto no es para todos. Ya vosotros, ya ustedes están limpios por la palabra que os he hablado. Solo su palabra nos puede limpiar. Solo su palabra es aquella que quita el calzado sucio de nuestros pies. Solo su palabra es la que nos da un nuevo corazón para poder acceder. Él, aquellos quienes hemos creído, nos ha transformado y nos ha hecho nuevas criaturas. Dice la palabra que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Nos ha limpiado, nos ha dado un corazón nuevo, y ahora a nosotros, quienes hemos sido limpios por su palabra, nos corresponde seguirnos limpiando, porque nos seguimos ensuciando. En esta analogía que usa el profeta de darnos un corazón nuevo, sí, tenemos un corazón nuevo, pero está en un cuerpo de pecado. Y este cuerpo de pecado puede contaminar nuevamente este corazón nuevo que tenemos. Por esto es responsabilidad nuestra, y ahí ya no es responsabilidad de Dios, es responsabilidad de cada uno de nosotros seguirnos limpiando cuando nos ensuciamos. Y yo podría asegurar que todos durante el transcurso del día nos vamos ensuciando. Tocamos lo que no debemos tocar, pensamos en lo que no debemos de pensar, vamos a lugares a donde no debemos de ir. Y ¿sabes algo? El Señor sigue teniendo limpieza disponible para nosotros. Vamos ahora a Juan 13, regrésate unos 2 capítulos atrás. Juan 13:10, te pongo en contexto. Jesús ya iba en camino a la cruz, llegan a este lugar, a este aposento en donde iban a celebrar la última Pascua, y estando ellos ahí, de pronto se dan cuenta de que no había un criado, un siervo, quien lavara los pies de los invitados. Esto era algo que culturalmente se daba. Había un mozo, un criado que lavaba esos pies para que ellos pudieran celebrar la Pascua. Pero resulta que el mozo, el criado, no sé qué pasó, que no llegó. Algo ocurrió, que estaba aquel lugar sin un mozo. Y yo imagino a los discípulos ahí alrededor de Jesús viéndose unos a otros, ¿no? Así como que, ¿no saben quiénes somos nosotros? Somos los discípulos de Jesús y no hay un siervo para que lave nuestros pies. No, qué barbaridad, qué mal servicio aquí en este aposento, ¿no? Está terrible. Y mientras que ellos discutían esto y querían llamar a Customer Service o dejarle una estrellita nomás allí en Google Maps o en Yelp, de pronto Jesús se ciñe sus vestidos, se arremanga, va por una cubeta y empieza a lavar los pies de los discípulos. ¿Qué ocurre? De pronto Pedro, este apóstol, este discípulo que vamos a estudiar cuando veamos la vida de los discípulos próximamente, era muy pronto para hablar, y Pedro dice: no, Señor, de ninguna manera me vas a lavar los pies. O sea, él no los quería lavar, porque si lo quisiera hacer ya lo estuviera haciendo, pero tampoco quería permitir a Jesús que lavara sus pies. Entonces le dice: no me lavarás jamás. Y Jesús le dice, y nos dice: si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Se lo dijo a Pedro, pero lo sigue diciendo el día de hoy. Si el Señor no te lava, no tendrás parte con Él. No es yo me lavo, no es yo hago, no es Él nos lava. Es dejar que Él nos lave los pies. Entonces Pedro responde como muchos de nosotros a veces solemos responder: ok, Señor, no nomás los pies, lávame todo, ¿verdad? Y el Señor Jesús le responde ahí en Juan 13:10: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis por la palabra. Pero aquí es una excepción. Había 12 allí. Y Jesús dice: ustedes están limpios, pero no todos. Y ese no todos era uno de ellos, llamado Judas, el cual ahí mismo, en unos minutos después, traicionó al Señor Jesús. Y eso también es una enseñanza para nosotros. No todos los que están alrededor de Jesús son discípulos realmente de Jesús. No todos los que parecen estar limpios realmente están limpios.
Los de la generación que buscan al Rey sabemos que hemos sido limpiados completamente, pero sí reconocemos que nos seguimos ensuciando. El apóstol Juan dijo: aquel quien dice que no peca es mentiroso y hace a Dios mentiroso. Es necesario que reconozcamos nuestra vulnerabilidad hacia el pecado, y es necesario que reconozcamos también que pecamos, ya sea por palabra, por obra o por omisión. Pecamos nosotros. Reconocemos que este pecado está en nosotros y que sin querer pecamos. Por eso procuramos, nos esforzamos por vivir en santidad. Un corazón puro se manifiesta en manos limpias. De la abundancia del corazón habla la boca, y de lo que está en nuestro corazón se manifiestan nuestras acciones. Así que un corazón limpio, un corazón puro se manifiesta en acciones justas, en obras justas. Y esta vida en santidad, quiero aclarar, no es para obtener la salvación, sino porque ya somos salvos. Porque hemos recibido este nuevo corazón, tenemos una nueva vida y tenemos buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dice el versículo 4 de ahí del Salmo 24, la segunda parte, después de decir: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? Dice: el limpio de manos y puro de corazón. Dice: el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Y aquí estamos viendo cómo la generación que busca al Rey vive. Esta generación que busca al Rey tiene una nueva perspectiva. Dice: el que no ha elevado su alma a cosas vanas. El alma es en donde están nuestros pensamientos, es el asiento de los pensamientos, pero también es el asiento de las emociones. Es muy fácil turbarse por las circunstancias que pasan alrededor. Si de pronto te diagnostican una enfermedad terminal, si pierdes tu trabajo, si las cosas alrededor están cambiando y dices: bueno, ¿por qué tanto estímulo? Y más estímulo, y ahí te va más dinero y más dinero. ¿A qué horas nos lo van a cobrar? A lo mejor no tenías esta preocupación y ya te la puse yo ahorita, ¿verdad? Esa es una, pero pueden ser muchas. ¿Qué va a pasar? Y es muy fácil las circunstancias que ellas nos abrumen, nos estresen, pero nosotros los creyentes, la generación que busca al Rey, tenemos una nueva perspectiva que fluye no desde nuestras emociones, sino desde nuestra nueva naturaleza. Nuestra nueva naturaleza ve las cosas del mundo como cosas vanas. Bueno, y si me llegó, pues es vano. O sea, no soy ahora Rico MacPato, no soy ahora Huicho Domínguez, no. O sea, esto que yo recibo es para administrarlo correctamente, y es para dar también a la obra de Dios, y es también para dar al que necesita, porque es más bienaventurado el que da que el que recibe. Y no vamos a pedir ofrenda, claro. Pero lo veo así, digo: bueno, y si me lo cobran después, pues lo pagamos. Por poner dentro de este ejemplo en el que estoy hablando, las cosas del mundo dentro de nuestra nueva naturaleza son carentes de valor eterno. Sí, que bueno, tienes 10 chamacos y te llegaron los 1,400 por cada chamaco, pues es algo que no tiene ningún valor eterno, se acaba aquí, y para acabártelo, muy rapidito, pero no tiene ningún valor, ningún significado en la eternidad. Sabemos que estas cosas terrenales, estas cosas vanas, son incapaces de satisfacernos. Ayer predicaba precisamente con los jóvenes, hablando del tema del noviazgo, y les decía: un tipo, bueno, un joven, otro varón, no te va a satisfacer. Si Cristo no te satisface, un chico no lo va a hacer. Si Cristo no te satisface, una chica no la va a hacer, porque maldito el hombre que pone su confianza en el hombre. Es así. Una persona no nos va a satisfacer, un auto no nos va a satisfacer, dinero, trabajo, fama, reconocimiento, carrera, lo que quieras, no nos va a satisfacer. Y hablaba de la mujer samaritana ayer con ellos. 5 había tenido, la Black Widow, ¿eh? Y con el que vivía no era su marido. ¿Por qué? Porque ella estaba buscando satisfacción en uno, en Pancho, en Pedro, en Juan, en Roberto y en todos los que quisiera. Pero cuando ella se encontró con Jesús, Jesús le dijo: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Y estarás lleno, y estarás satisfecho, y estarás pleno. Eso es la nueva naturaleza en nosotros. Tenemos una nueva perspectiva, pero también tenemos una nueva vida. Ahora, dice, ni jurado con engaño. Esto habla de lo que nosotros declaramos con nuestra boca, de lo que nosotros hablamos con nuestra boca. ¿Qué hablamos ahora? ¿Qué declaramos? O sea, ¿qué es lo que nosotros decimos? La palabra de Dios. Hablamos las maravillas de Dios. Se supone que Él ha puesto en nuestra boca un cántico nuevo, como dice el Salmo 40.
alabanza a nuestro Dios. Es fácil, estando abrumados por las circunstancias, y que nuestra alma se deslice hacia las cosas de este mundo, y entonces nuestra boca empieza a hablar. Y empezamos a hablar y a quejarnos de todo y a hablar de Raimundo y medio mundo. ¿Por qué? Porque nuestra alma no está satisfecha en Cristo. Pero nuestra nueva naturaleza tiene este potencial para hablar las maravillas de Dios. Tiene este potencial, el poder que nos da el Espíritu, para rehusarnos a hablar con mentira, para rehusarnos a hablar con engaño. Y a lo mejor tú dices, esto es básico. Sí, pero si vieras cuántos cristianos hablan con mentira pero tan fácil. O sea, se les da de manera así tan natural y tan simple. Su vida misma es una mentira. Y dicen que son algo que no son. Y tienen documentos y tienen formas que llenan que no son. A ver, hermano, ¿cómo está eso de que es soltero? En la forma de no sé cuál, usted aparece como soltero ahí. ¿Cómo está eso? Pues usted sabe, pastor, para recibir. Bueno, eso es mentira. Pero la nueva naturaleza en nosotros se rehúsa a jurar o a hablar con engaño. ¿Cuántos dicen amén? Si no puede decir amén, diga ouch. Y esto es parte de lo que la palabra nos va confrontando, nos va transformando. De verdad no estoy hablando por nadie, ni nadie me dijo nada. Nosotros mismos hemos sido parte de este proceso de santificación, y cuando el Señor nos cambia a todos. Y nos cambia por completo, y cambia la manera en la que llenamos las aplicaciones, y manda la manera en la que solicitamos beneficios, y cambia la manera en la que nosotros solicitamos seguro de desempleo o qué sé yo. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dado una nueva naturaleza que nada tiene que ver con la mentira, que nada tiene que ver con el engaño. Y si llegamos a hacerlo, o si la palabra nos llega a exponer de que ¡pum!, nos prendió la luz ahorita, esa luz del Señor nos prendió y ¡pum!, y nada más estás tú, Dios, y dices, sí, ese soy yo. Pero ¿sabes qué pasa? Cuando ocurre eso, lloramos por nuestro pecado, nos lamentamos por nuestro pecado. Eso es aquellos quienes tenemos una nueva naturaleza. El que no, dice, a ver, ¿y usted qué? ¿Y usted quién se cree? ¿Y usted qué? Etcétera, ¿no? Pero aquel quien ha nacido de nuevo realmente llora por su pecado y dice, ese soy yo. La pedrada que dejó ahí el pastor, o la piedra, perdón, que dejó ahí el pastor, yo voy solito y la agarro. Lloro por mi pecado. Versículo 5, Él recibirá bendición de Jehová. Los que somos de la generación que busca al Rey, vivimos en una esfera de bendición. ¿Te fijas? Prueba a Dios, obedece su palabra, rehúsate a vivir en engaño, en mentira, satisfaciéndote en Él, y verás cómo disfrutas de una esfera de bendición. No es algo mágico. Pastor, óreme y bendígame. Pues yo puedo orar, pero no va a pasar nada si sigues llenando las formas de esa manera. Si sigues solicitando trabajo con los papeles falsos o chuecos, o etcétera. Por eso no hay bendición. Si quieres bendición para tu familia, pero no estás casado con tu pareja, ¿y en serio quieres que se repita el mismo patrón con tus hijos? Y así podría seguir dando ejemplos de casos de la vida real, como dijo Silvia Pinar, ¿verdad? De cómo nosotros queremos la bendición de Dios, anhelamos las bendiciones y las promesas y las reclamamos y las ponemos en sticky notes por todos lados, pero no estamos dispuestos a vivir dentro de la nueva naturaleza y en esta nueva vida que el Señor nos ha dado. Pero el Señor promete, versículo 5, Él recibirá bendición de Jehová. Y yo creo lo que Él dice, y yo anhelo seguir habitando en esta esfera de bendición de parte de Dios. Ahora vivimos en esta esfera de bendición. Ahora, claro, eso no quiere decir que viviendo dentro de la esfera de bendición de Dios no tengamos problemas, no tengamos aflicciones, no tengamos vicisitudes, pero hasta de ellas el Señor saca algo bueno. Hasta esas situaciones difíciles son usadas por Dios y operan para nuestro bien, para nuestra bendición. Continúa y dice, y justicia del Dios de salvación. Dios ve a Cristo en nosotros. Antes de hablar de la justicia de Dios en nosotros, déjame decirte rápidamente, platicaba hace rato le estoy robando el testimonio al pastor Fleming, ¿no? Pero él nos compartía ayer que el Señor le dio una palabra en su palabra, por supuesto. Y era un salmo que mencionaba acerca de que el Señor nos bendecirá, dice, con la diestra de mi justicia. Y dice él, yo tomé esta palabra y cuando estábamos
porque continúan construyendo y remodelando el templo ahí en Nueva York. Y él decía, cuando se presentaban oportunidades de decir, mira, está esta fallita, pero si le tapamos así nomás por fuerita, viene el inspector y ve y no pasa nada. Él se acordaba de esta palabra que dice, yo te sustentaré con la diestra de mi justicia. Así que tírale ahí y vamos a hacerlo bien. Nada de por encimita, porque eso no tiene nada que ver con la justicia de Dios. Eso es habitar dentro de la bendición de Dios. ¿Te imaginas la vergüenza que llega un inspector y dice, no hombre, en esta iglesia donde predican la palabra de Dios está todo lleno de parches y todo lleno de cosas chuecas? Qué vergüenza, ¿no? Pero ocurre. Y ocurre que muchos cristianos que dicen ser de la sana doctrina viven bajo engaño, viven dentro de un montón de cosas chuecas. Pero ahora sí hablo de la justicia de Dios en nosotros. Dios no nos ve a nosotros, Dios ve a Cristo. Y yo le doy gracias a Dios por eso. Ahí es cuando cobra sentido lo que decía Jeremías en Lamentaciones. Dice, por su misericordia no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, y su fidelidad es grande, porque Dios no me ve a mí, sino que ve a Cristo en mí. Y ahora, según Romanos, somos declarados como justos delante del Padre. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y dice el versículo 6, tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Y aquí podemos ver una generación que está formada por todos los santos, por todos quienes han entrado por la puerta que es Cristo a través de todos los tiempos, conocido como Iglesia Universal. El grupo de creyentes de todo el mundo, de todos los tiempos. Somos parte nosotros de esta generación. Si somos hijos de Dios, si eres hijo de Dios, eres parte de esta generación. Y vemos también que la generación que busca al Rey tiene nuevos anhelos, tiene una nueva perspectiva, tiene un nuevo estilo de vida, pero tiene también nuevos anhelos. ¿Cuál es este anhelo que la generación que busca al Rey tiene? Es la presencia de Dios, es el rostro de Dios. Tal es la generación de los que le buscan. ¿Qué buscas, mi hermano, mi hermana? ¿Qué buscas? ¿Qué es lo que cada día tú te levantas y haces? ¿Sobre qué está girando tu vida? Bueno, los de la generación que buscamos al Rey, buscamos el rostro de Dios. Es lo que buscamos. Y esto tiene que ver nada más y nada menos que con la comunión con Dios. Es en la comunión con Dios en donde nosotros le hablamos a Él por medio de la oración, y es en la comunión con Dios en donde dejamos que Él nos hable por medio de su palabra. Eso es comunión con Dios. Y esa yo no puedo tenerla por ti. Es más, ni mi esposa que duerme a mi lado la puede tener por mí. Cada uno tenemos nuestra comunión con Dios. Y claro, tenemos tiempos unidos, pero esto es algo individual. Esto es algo personal entre Dios y nosotros. Lo hacemos de manera individual, pero también lo hacemos de manera colectiva, buscando el rostro de Dios junto con los demás que también anhelan buscar el rostro de Dios. Predicaba Pastor Moore aquí en este mismo lugar donde yo estoy en la mañana. Tenían ellos su servicio. Y él hablaba de esto, del anhelo de estar junto con los demás creyentes. ¿Sabes que ellos todavía no se pueden reunir? Por lo mismo que están remodelando allá y todo esto. Y este lugar sería insuficiente para que estuvieran todos ellos. Y yo podía ver en ellos, mientras que el pastor predicaba, esto que hubo en nosotros a principios de la pandemia. Este anhelo de volver a estar reunidos. Porque no es igual. O sea, está padre la transmisión y todo esto. Está bien. Pero hay algo que falta, ¿cierto? Falta estar el hermano de al lado que a lo mejor aplaude fuera de tiempo. O la hermana de atrás que canta así, ¿no? O los que cantan bonito, qué sé yo. Y después abrazarnos y saludarnos. No es igual. Anhelamos estar adorando a Dios, buscando el rostro de Dios de manera colectiva. Bueno, por medio de Cristo podemos subir al monte de Jehová. Por medio de Cristo podemos entrar al lugar santo. Dice Hebreos 10:22, nos hace esta invitación y dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Sabes que hay lugares en donde, iglesias, en donde llegan personas que van a oír la palabra, van a reunirse con los santos, pero tienen problemas, odian a todos allí? No, estos son quién sabe qué, como que no quieren estar ahí. Bro, si no quieres estar aquí, nadie te trae la fuerza. Es por medio de anhelo. Es acércate, pero con corazón sincero. Porque es una falta de sinceridad estar en un lugar adorando al Dios que te redimió y que te perdonó,
y aborreciendo a los que también fueron amados y perdonados por Él. Eso es una falta de sinceridad. Pero acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. Y ahí está la solución. Bueno, entonces, ¿qué hago? Purifica tu corazón de mala conciencia. Escudriñen y analicen si están en la fe, les dijo Pablo a los Corintios. Porque a lo mejor no. Y bueno, si no estás en la fe, arrepiéntete de tus pecados. Y entonces habrá un corazón sincero y purificado y un cuerpo lavado con el agua pura de la palabra. Es un privilegio el poder entrar a la presencia de Dios. Un privilegio que no merecíamos. ¿Por qué? Porque éramos lo débil del mundo. Y aquí es en donde me acerco a esta última parte del versículo 6. Dice: tal es la generación de los que te buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Estoy hablando de que éramos lo vil y menospreciado del mundo. Y aquí es donde entra este personaje llamado Jacob. Rápidamente te digo que Jacob significa el usurpador, el tranza, el chueco, el chanta, como le llaman en tu país, ¿no? El chorro, como le llaman en tu país. Era un suplantador, era un mentiroso, era un tepiteño, si quieres llamarlo así, ¿no? Y de pronto Jacob tiene un encuentro con Dios. Y ahí vemos en Génesis 32, vemos cómo en el versículo 22 en adelante empieza a luchar un varón con Jacob. Y vemos cómo este varón era notablemente más fuerte que Jacob. Pero en cierto punto lo deja vencer, se deja ganar, como hacíamos nosotros con nuestros hijos chiquitos, ¿no? Ay, vamos a jugar a las luchitas y entonces como que te van venciendo. Así ocurría. Y de pronto, ¿qué ocurre? Que es descoyuntado Jacob por este varón. Vemos más adelante quién es este varón. Entonces le dice el varón: déjame porque raya el alba. O sea, ya vamos a terminar. Pero Jacob le dice: no te dejaré si no me bendices. Y anhelaba la bendición de Dios, así como tú y yo anhelamos esta esfera de la bendición con Dios. Y aquí es en donde viene esto maravilloso de este salmo. Le pregunta este varón, que es Dios, que es Jesús, le dice: ¿cuál es tu nombre? Y hoy te pregunta Dios a ti: ¿cuál es tu nombre? No, yo soy acá bendecido, prosperado y en victoria, armado y peligroso. Y la hermana: yo soy la princesa del Señor. No. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre, brother? Y Jacob dice: el usurpador, el tranza, el mentiroso, el chanta, etcétera, ¿no? O sea, este varón, para darle la bendición a Jacob, le dice: tienes que reconocer primero quién eres. Tú no eres mejor que nadie, tú no eres la octava maravilla, la última coca del desierto, la mamá de Tarzán. No, eres el tranza. Reconócete tal y como eres. Y él respondió, Jacob. Entonces, después de que él reconoce que no es más que quien es, entonces dice el versículo 28 de Génesis 32: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Pero no porque él hizo algo bueno. Lo único que hizo fue reconocer quién era. Te vas a llamar Israel porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Hemos vencido, mis hermanos, no con nuestra fuerza. Por eso dice Pablo en Romanos que somos más que vencedores por medio de Cristo. Él fue quien tuvo la victoria en la cruz y después nos otorga la victoria a nosotros sin que hayamos hecho absolutamente nada. Por eso somos más que vencedores, porque no hicimos nada. Y eso es lo que podemos ver aquí. Nosotros, ¿cómo nos vemos reflejados aquí en Jacob? Bueno, nosotros no somos israelitas por linaje, pero espiritualmente lo somos. Dice la palabra que no es israelita el que lo es por nombre o por linaje, sino el que ha sido circuncidado en el corazón, el que ha reconocido que es lo que es. Tú puedes ser el tranza, o el mentiroso, o la chismosa, o el chupes, o la chupitos, o la chona, o como te digan. Y lo reconociste y te arrepentiste de tus pecados. Y el Señor te dice: ya no se llamará tu nombre más la chona, sino se llamará Hijo de Dios. Y eso venimos a hacer. Jacob fue un usurpador, no era mejor que nadie, como tú y yo no éramos mejores que nadie, pero tuvo un encuentro con Dios allí en Peniel. Él vio a Dios cara a cara. ¿Y qué ocurre cuando vemos a Dios? ¿Qué ocurre cuando vemos esa luz inaccesible? Somos transformados, somos completamente cambiados, y de tal manera fue transformado Jacob, Israel en ese momento, que su nombre fue cambiado a Israel. Y así éramos nosotros, éramos perdidos,
Y tengo que decirlo con todo el respeto y con todo el amor. Si no has conocido a Cristo, así eres, perdido. Pero nosotros hemos visto su rostro, hemos sido transformados. Y hoy tú puedes ser transformado y puedes ver su rostro. Y la última parte de este salmo describe ahora el destino de la generación que busca al rey. Es el versículo 7 del Salmo 24. Así se vio la vida de la generación que busca al rey. Ahora veamos el destino, hacia dónde vamos. Porque yo le doy gracias a Dios porque no todo es estar luchando contra el pecado. ¿No te agrada esa idea? Llegará un momento en el que ya no lucharemos más contra el pecado porque ya no habrá pecado. Ya no lucharemos contra nuestro orgullo y contra nuestra soberbia, etcétera, porque ya no habrá carne, porque ya no habrá Satanás. Este es el destino de nuestra generación. Dice Salmos 24:7: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. El Rey de gloria es Cristo Jesús. Él, desde que fue anunciado Jesús, ahí en Lucas 1:33, de él se dijo que reinaría sobre la casa de Jacob. O sea, hay un Jacob que sí fue transformado y de ahí salió la nación de Israel, pero se anunció a Cristo Jesús diciendo que él reinaría sobre la casa de Jacob porque es superior a Jacob y es superior a los ángeles y a todos. Y dice también ahí en Lucas 1:33 que su reino no tendrá fin. Otros reinos han tenido fin, aunque se reelijan, etcétera, aunque quieran poner a la esposa después a gobernar, tienen fin. Pero el reino de Dios, el reino de Jesús, no tiene fin, ni tendrá fin. David está profetizando aquí la ascensión de Cristo. Cristo entró a esta tierra cuando vino el cumplimiento del tiempo, pero murió, después estuvo sepultado y ascendió a los cielos después de haber resucitado. Y profetiza aquí también la segunda venida de Cristo. Y vemos cómo esta profecía que hizo David aquí en este salmo acerca de la ascensión, o sea, Cristo subiendo a los cielos, se cumplió en el Monte de los Olivos. Este Rey de gloria subió a los cielos en donde una nube lo cubrió, en donde fue recibido por una corte de ángeles. Y te leo esto en Hechos 1:9. Y habiendo dicho estas cosas, después de darles la gran comisión Jesús a sus discípulos, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, así, entre tanto que él iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo así? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Se abren las puertas para que entre el Rey de gloria. David repite este estribillo, es una canción lo que estamos viendo, versículo 9, y dice: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de gloria. El hecho de que se repita este estribillo, una nos habla de la ascensión de Cristo, pero ¿sabes qué es lo que significa la repetición de este estribillo? Significa que Jesús, así como subió, va a volver, y es lo que leímos. El Rey de gloria, que es Cristo, a quien le ha sido dada toda la potestad, tanto en el cielo como en la tierra, va a regresar, va a volver. Este Rey, quien es Rey no solo en este siglo, sino en el venidero, como dice Efesios 1:21, va a volver y va a volver con poder y gloria. Primero vino en un pesebre, primero entró a Jerusalén montado en un pollino prestado, pero va a volver en un caballo blanco y va a volver con poder y va a volver con gloria, es lo que dice Filipenses 2:9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, ya que se humilló, ya que se despojó de sus prerrogativas divinas, se insertó en este mundo sin haber pecado jamás, dio su vida. Bueno, por todo esto, y por ser obediente hasta la muerte de cruz, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y el apóstol Juan afirma la realidad de que el Rey de gloria volverá. Este es un salmo profético y esta parte todavía no se cumple. Jesús todavía no vuelve, no es su segunda venida todavía, pero va a volver, y esta segunda venida va a ser visible para todos los hombres.
Para aquellos quienes dicen, no, es que ahí en casa de oración no hablan del rapto. Estoy diciendo ahora que Jesús va a venir. Y en vez de querer encontrar cosas místicas ahí, deberíamos de estar viviendo como la generación que busca al Rey, buscando su rostro, viviendo en santidad, limpiando nuestras manos, nuestros pies, porque sabemos y nadie puede poner la menor duda de que Jesús va a volver. Y va a volver a vista de todos los hombres. Es lo que dice Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes. No dice a lo mejor viene, es probable que venga. No, viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron, ¿quiénes son los que le traspasaron? Los que le traspasaron en ese momento, sí, pero la generación de estos quienes le traspasaron. Tu pecado y mi pecado traspasó a Cristo. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra, judíos o gentiles, todos los pecadores harán lamentación por él. Ya en ese momento, ¿sabes? Será demasiado tarde para arrepentirte de tus pecados si no lo has hecho. Y para aquellos quienes no se han arrepentido de sus pecados, cuando Cristo venga en gloria, cuando aparezcan las nubes, todos se van a lamentar, pero será demasiado tarde. Y concluyo haciendo un llamado, si ese es tu caso, si no has creído en Él, y ahora estás enfrentándote a esta realidad de que todos hemos pecado, de que no hay nada que podamos hacer, únicamente reconocer quiénes somos, ¿sí? Come as you are, pero Dios no quiere que regreses tal y como llegaste. Te invito a que te pongas de pie. Si no le conoces como Salvador y le conoces únicamente como creador de todo, bueno, hoy es tu día. Yo te digo lo que dice la palabra, búscale mientras pueda ser hallado, porque cuando Él vuelva ya será tarde. Y recalco esta promesa que hizo el Señor Jesús, promesa que nos llena de esperanza para quienes hemos creído, pero también para quienes tenemos familiares, amigos, quienes no han creído en Jesús. Esa promesa de Jesús que Él dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Él no rechaza a nadie. Él no rechaza a nadie quien viene contrito, humillado, reconociendo mi nombre es Jacob, mi nombre es mentiroso, mi nombre es alcohólico, mi nombre es adicto a la pornografía, mi nombre es golpeador, abusador, etc. No hay pecado que el Señor no perdone, pero aquel quien reconoce su condición no es echado fuera por el Señor. Y quizás tú digas, es que lo que yo he hecho, Dios no lo puede perdonar. ¿Sabes algo? Dios perdona todos los pecados. Y Dios le da un nuevo corazón hasta el peor de los asesinos, a quien sea. Él no echa fuera a nadie quien viene a Él. Así que te invito a que dejes de lavar tus manos con religión, que dejes de lavar tus manos con filosofía o con teorías e hipótesis, pero en el fondo esa imagen de Dios que hay en ti y tu conciencia te dicen que eso no te va a llevar a ningún lado. Pero hoy te invito a que dejes de lavar tus manos con religión, filosofía, etc. Y que le digas al Señor, Señor, perdona mis pecados. Él dijo, es necesario nacer de nuevo. Y Él provee todo lo necesario para nacer de nuevo. Así que mira a Cristo, ven a Cristo. Hasta ahora se había estado dejando ganar. Y parecía que quizás todo estaba saliendo bien como tú lo habías planeado, pero hoy el Señor te enfrenta a esta realidad de que nadie va al Padre si no es por Él, de que sí hay vida después de esta vida, pero ya oportunidad para arrepentirse no habrá sino ahora. Señor, sigue obrando en nuestras vidas, sigue obrando en nuestros corazones. Padre, te necesitamos. Como cantábamos durante el tiempo de adoración, separados de ti no podemos hacer nada. Queremos vivir apegados a ti como el pámpano a la vid. Señor, este encuentro que alguien puede estar teniendo contigo, Señor, es la razón por la cual tú pusiste este mensaje en mi corazón. Y las respuestas que los creyentes puedan estarte dando hoy es el motivo y el propósito de esta enseñanza que tú has puesto en nuestros corazones. Después de este encuentro que Israel, Jacob, tuvo contigo, Señor, Él trajo adoración. Él dedicó aquel lugar para recordar un antes y un después. Y así, Señor, que este día de hoy, este 18 de julio, que sea, Señor, el peniel de muchos, ya sea incrédulos que se han arrepentido o creyentes quienes se han reconciliado contigo, que sea el peniel de muchos. Y allí no termina todo. Después de este encuentro que Jacob tuvo contigo, en el cual le fue cambiado el nombre Israel,
viene a tener este encuentro con su hermano Esaú y viene a reconciliarse, porque tú nos has llamado a los que hemos sido nuevas criaturas, a la generación que te busca, a estar en comunión con tus hijos, a estar reconciliándonos a causa del pecado que hemos hecho, y que haya familias reconciliadas, padres reconciliados. Ahora mismo nuestros jóvenes están en un campamento y han recibido tu palabra y vienen con desafíos y vienen con tu palabra sembrada en sus corazones. Señor, que los padres que están aquí sean sensibles para darle seguimiento, y como responsables de la formación espiritual de sus hijos, tomen esa responsabilidad y los impulsen y los lancen hacia esta vida de santidad. Que los impulsen y que ellos mismos busquen tu rostro en comunión contigo, pues solo la comunión contigo nos santifica. Y esta esperanza de estar contigo en la eternidad es la que nos mueve y nos impulsa para reconciliarnos con otros, para que estos corazones de los padres vuelvan hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Cuando tú vuelvas, Señor, cuando este Rey de Gloria entre, queremos que nos encuentres con nuestras lámparas encendidas, que nos encuentres trabajando en tu obra, en todo aquello que tú nos has llamado. En el nombre de Jesús, te agradecemos, Señor. Habla con Él por un momento. Habla con Él. Si está ahí tu familia, extiende tu mano sobre tu familia y ora por ellos, bendíceles. Varón, si estás aquí, habla con tu esposa, con tus hijos, bendícelos también. Gracias, Señor, porque tu palabra nos santifica, tu palabra nos transforma, y podemos ver y recordar que tuyo es el cielo, la tierra, el mar, el mundo, y nosotros te pertenecemos a ti. Como ovejas de tu prado queremos ser guiados por ti. Como pueblo tuyo queremos anunciar tus virtudes, anunciar tus grandezas a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros trabajos, y hablar como aquella samaritana de las cosas que tú has hablado en nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias por tu Espíritu en nuestras vidas. Gracias por Cristo, por medio de quien podemos tener comunión contigo y entrar a tu presencia y a tu lugar santísimo. Levanta tus manos y dile, Señor.